El vampiro de Camden. Por Omar Cuellar. Capítulo 1. Nathan-Esseri. No siempre me llamé Nathan-Esseri. En un principio me llamaba de otro modo. Desde mi infancia he sido soñador y visionario. Dueño de una importante fortuna, y temperamentalmente incapaz de seguir unos estudios tradicionales y de gozar del trato social de amistades, he vivido siempre en regiones alejadas del mundo visible. He pasado mi adolescencia y mi juventud inmerso en libros antiguos y poco conocidos, y vagando por los campos y arboledas próximas a mi casa solariega. No creo que lo que leía en aquellos libros y veía en aquellos campos y arboledas fuera exactamente lo que podían leer y ver otros niños, pero no debo hablar demasiado de esto, ya que una referencia más detallada serviría para confirmar las crueles calumnias que sobre mi cordura oigo contar a veces en voz baja a la gente del pueblo de Camden. He dicho que viví separado del mundo visible, pero no que viviera solo. Ninguna criatura humana sería capaz de tal cosa. Porque la falta de compañía de los vivos empuja a uno inevitablemente a la búsqueda de seres que no lo son, o ya no lo están. Cerca de mi casa hay una hondonada boscosa, en cuyas profundidades crepusculares pasaba yo la mayor parte de mi tiempo, leyendo, pensando o soñando. Al pie de sus musgosas laderas di mis primeros pasos, y alrededor de sus robles grotescos y nudosos urdí mis primeras fantasías de adolescente. Llegué a conocer bastante bien a las dríadas tutelares de aquellos árboles, y presencié a menudo sus danzas delirantes bajo el forzado resplandor de una luna menguante. Pero no debo hablar ahora de estas cosas. Hablaré únicamente de la tumba solitaria que había en la más intrincada espesura de la ladera, la tumba abandonada de los Esseri, vieja y prominente familia cuyo último descendiente directo había sido depositado en sus negras profundidades, varios decenios antes de que yo naciera. La cripta a la que yo me refiero es de granito, gastada por el tiempo, y manchada por las brumas y humedades de generaciones. Excavado en la falda del monte, el recinto solo tiene visible la entrada. La puerta, una losa imponente, está sostenida por unos goznes de hierro herrumbroso y permanece extraña y siniestramente entornada y sujeta, con candados y pesadas cadenas de hierro, a la manera de hace medio siglo. La residencia de la familia, cuyos vástagos descansan aquí en sus urnas, coronaba en otro tiempo el declive en el que se encuentra la tumba, pero hace tiempo que esta residencia se derrumbó, abatida por las llamas que provocó un rayo. Los habitantes más viejos de la región hablan con voz atemorizada de aquella tormenta que destruyó, a mitad de la noche, la sombría mansión, aludiendo de esta manera a lo que ellos llaman la ira divina, y que en los últimos años avivó en mí la siempre fuerte fascinación que había sentido por el sepulcro oculto en la espesura. Solo un hombre había perecido en el incendio. Cuando el último de los Esseri fue enterrado en este lugar de quietud y sombras, la urna de sus cenizas llegó de un lejano país, al que la familia fue a establecerse luego del incendio. Ya no hay nadie que deposite flores ante el pórtico de granito, y son pocos los que desafían las lúgubres sombras que parecen permanecer extrañamente junto a sus piedras, desgastadas por el agua. Nunca olvidaré la noche en que descubrí esa escondida morada de la muerte. Fue a mediados de invierno, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje en una vívida y casi homogénea masa de blanco, cuando los sentidos se embriagan con el frío y el viento. En tal ambiente, la razón pierde perspectiva, el tiempo y el espacio se vuelven triviales e irreales. Había estado caminando toda la noche por las místicas arboledas de la hondonada, hundido en pensamientos que no vienen al caso, y conversando con seres a los que tampoco hay por qué mencionar. A la edad de 10 años había visto y oído muchos prodigios ignorados por la multitud, y en determinados aspectos me sentía extrañamente anciano. Cuando, después de abrirme paso entre dos zarzas enmarañadas, encontré la entrada de la cripta, no tenía idea de lo que había descubierto. Los bloques de oscuro granito, la puerta extrañamente entornada, y los relieves funerarios esculpidos en el arco, no causaron en mí ninguna asociación dolorosa ni terrible. Yo sabía y había imaginado muchas cosas acerca de las sepulturas y las criptas, pero debido a mi carácter especial, me habían tenido apartado de todo contacto con cementerios y lugares de enterramiento. La extraña construcción de piedra en la boscosa ladera era para mí un simple motivo de curiosidad y fantasía, y su frío interior, que en vano traté de espiar a través de la tentadora rendija, no contenía para mí signo alguno de corrupción o de muerte. Pero en aquel instante de curiosidad nació en mí el loco deseo que me llevó a convertirme en Nathan-Esseri. Acuciado por una voz que debió brotar del alma espantosa de la cripta, decidí entrar en la atrayente oscuridad, a pesar de las gruesas cadenas que me cerraban el paso. A la luz débil del día, sacudí las herrumbrosas cadenas con el objeto de abrir un poco más la puerta de piedra, y traté de deslizar mi cuerpo delgado por la angosta holgura. Pero ninguno de mis intentos tuvo éxito. Mi inicial curiosidad se volvió frenética, y cuando regresé a casa en el creciente crepúsculo, había jurado a los 100 dioses del bosque que, sin importar lo que costara,
Algún día forzaría la entrada de esas frías y tenebrosas profundidades que parecían llamarme. Los meses siguientes a mi descubrimiento los pasé haciendo inútiles intentos de forzar el complicado candado de la cripta, y haciendo discretas averiguaciones sobre la naturaleza e historia del recinto. Con el oído tradicionalmente receptivo de los niños, me enteré de muchas cosas, aunque mi habitual reserva me impedía contar lo que sabía y lo que me proponía. Quizá merezca la pena aclarar que no me sorprendió ni me produjo terror enterarme de la naturaleza de la cripta. Mis originales ideas sobre la vida y la muerte me habían llevado a asociar vagamente el barro frío con el cuerpo que respira, e intuía que la grande y siniestra familia de la mansión incendiada estaba representada en cierto modo en el recinto de piedra que trataba de explorar. Ante la puerta de aquella tumba permanecía sentado a diario durante horas y horas. Una de las veces arrojé una vela por la rendija de la puerta, pero no conseguí ver nada, salvo un tramo de fríos escalones de piedra que descendían. El olor del lugar me producía repugnancia, y no obstante, me fascinaba. Sentía que lo había percibido anteriormente, en un pasado remoto, más allá de todo recuerdo, antes incluso de encarnarme en este cuerpo que ahora poseo. Al año siguiente del descubrimiento de la tumba, di con una traducción carcomida de las vidas paralelas de Plutarco en el desván de mi casa, desde siempre atestado de libros. Leyendo la vida de Teseo, me sentí muy impresionado por ese pasaje que habla de una gran piedra bajo la que el joven héroe encontraría la prueba de su destino cuando fuera lo bastante fuerte para levantar su enorme peso. La leyenda tuvo el efecto de aplacar mi vivísima impaciencia por entrar en la cripta, ya que me hizo comprender que aún no había llegado el momento. Más tarde, me decía a mí mismo, llegaría a tener una fuerza y un ingenio que me permitirían abrir fácilmente la puerta encadenada, pero hasta entonces, debía conformarme con lo que parecía ser la voluntad del destino. Así que mis vigilancias junto a la entrada se volvieron menos insistentes, y dediqué gran parte de mi tiempo a otras ocupaciones, aunque eran igualmente extrañas. Me levantaba a veces en silencio, por la noche, y salía furtivamente a pasear por los cementerios y lugares de enterramiento, lugares de los que mis padres me habían tenido apartado. No puedo decir qué hacía yo allí, ya que ahora no estoy seguro de la realidad de ciertas cosas, pero sé que al día siguiente de esos vagabundeos nocturnos asombraba a menudo a los que me rodeaban mostrando un conocimiento de cosas casi olvidadas desde hacía generaciones. La idea de entrar en la tumba jamás se fue de mi pensamiento, hasta que la reavivó el inesperado descubrimiento genealógico de que mis propios antepasados maternos poseían, al menos un ligero vínculo con la familia supuestamente extinguida de los Eseri. Último vástago de mi línea paterna, era igualmente el último de esta otra más vieja y misteriosa. Empecé a sentir que la tumba era mía, y a pensar con ardiente ansiedad en el momento en que pudiera cruzar el umbral de piedra y bajar a la oscuridad, por aquella escalera cubierta de limo. Adopté entonces la costumbre de escuchar con intensa atención en la puerta entornada eligiendo para esta extraña vigilancia mis horas predilectas, la quietud de la medianoche. Por la época en que llegué a mis 25 años, había hecho un pequeño claro en los matorrales delante de la mohosa fachada de la ladera, dejando que la vegetación de su alrededor lo cubriera como las paredes y el techo de un cenador silvestre. Este cenador era mi templo, y la puerta encadenada, mi altar, y ahí me acostaba en el suelo musgoso, pensando extraños pensamientos, y sonando extraños sueños. La noche en que tuve la primera revelación era calurosa. Debí quedarme dormido de cansancio, porque cuando escuché una voz tuve la clara sensación de despertar. No quiero hablar de su tono o acento, ni referirme a su calidad, pero la voz parecía pronunciar el nombre de Nataneseri, pero de eso llegué a la conclusión mucho tiempo después. En aquel momento, mi atención estaba puesta en otro fenómeno, un fenómeno tan fugaz, que no puedo jurar que fuera real. Al volver a casa, fui sin vacilar a un cofre carcomido que había en el desván, y allí encontré la llave que al día siguiente abrió, con toda sencillez, el obstáculo que durante tanto tiempo había tratado de forzar en vano. Había una luz suave al atardecer la primera vez que entré en la cripta abandonada de la ladera. Me sentía embargado por un hechizo, y el corazón me saltaba con una emoción difícil de describir. Cuando cerré la puerta detrás de mí, y empecé a descender por los goteantes peldaños a la luz de mi vela, tuve la impresión de que conocía el camino, y aunque la vela chisporroteaba por el vaho sofocante del lugar, me sentí extrañamente a gusto en aquel ambiente estancado de pudridero. Al mirar a mi alrededor, descubrí numerosas losas de mármol sobre las que descansaban ataúdes o restos de ataúdes. Algunos de ellos estaban cerrados e intactos, otros casi habían desaparecido, quedando sus asas de plata y sus placas aisladas entre curiosos montones de polvo blanquecino. En un nicho llamativo había un ataúd bastante bien conservado y vacío, adornado con un simple nombre que me hizo sonreír y estremecer a la vez, Nataneseri. Un inexplicable impulso me hizo subir a la ancha losa, apagar la vela, y tumbarme en el interior de la caja vacía.